Vamos a continuar ya el programa. Ahora vamos a ver cinemática de una partícula. Les mencionaba en la clase anterior que es muy probable que este subtema ya lo hayan revisado en su curso de cinemática y dinámica o bien en su curso de mecánica, dependiendo de qué carrera estén estudiando. Y entonces les decía, si la función vectorial de variable escalar, que es r de t, que depende de x de t en i, más y de t en j, más z de t en k, esta función vectorial representa el vector de posición en el tiempo t de una partícula en movimiento con respecto a algún sistema de referencia. Entonces nosotros ya sabíamos que la primera derivada de esa función vectorial de variable escalar representa al vector velocidad y se calcula pues derivando las funciones que lo componen, las funciones escalares que la componen. Y si calculamos la segunda derivada, entonces obtendremos el vector aceleración, que está formado por las segundas derivadas de las funciones escalares que lo componen. Muy bien. Entonces vamos a continuar. En ocasiones es útil escribir a la velocidad y a la aceleración en términos de los vectores tangente unitario y normal unitario, como se muestra a continuación. Entonces se tiene que el vector velocidad se calcula como la derivada de la función vectorial de variable escalar r respecto de t. Y si a esa derivada la multiplicamos por la derivada de s respecto de s y la reordenamos como derivada de r respecto de s por derivada de s respecto de t. Nosotros ya sabíamos del subtema anterior que el vector tangente unitario se calcula como la derivada de r respecto de t entre su módulo, porque si nuestra curva está parametrizada en términos de t, entonces el vector tangente que se obtiene de derivarla no es unitario, pero lo podemos hacer unitario dividiendo cada componente entre su módulo o norma. Entonces, nosotros estamos diciendo que la derivada de r respecto de t se puede obtener como el producto del vector tangente unitario por la norma de la derivada de r respecto de t. Y entonces comparando esta expresión que tenemos aquí con esta otra, entonces podemos decir que, comparando esta expresión, el vector tangente unitario por la norma o por el módulo del vector derivada de r respecto de t, comparando esta expresión con esta otra que nosotros reescribimos aquí, podemos decir que la derivada de r respecto de s es el vector tangente unitario y derivada de s respecto de t es la norma de r respecto de t. A este vector, a esta expresión, norma o módulo de la derivada de r respecto de t se le conoce como la velocidad, la rapidez no. Entonces, tenemos aquí que el vector velocidad se puede escribir en términos del vector tangente unitario y la rapidez. La rapidez se representa con la letra V y el vector velocidad con la letra V, pero testada. Entonces, aquí les decía, la velocidad, que nosotros ya sabemos cómo se calcula, como la primera derivada de la función vectorial de variable escalar respecto de t, se puede reescribir como el producto del vector tangente unitario por la rapidez, que la rapidez es un escalar y ese escalar es el módulo de la derivada de r respecto de t, lo que implicará que el vector velocidad siempre será tangente a la curva y tendrá la dirección del movimiento. Entonces, el vector tangente, la velocidad tendrá siempre la dirección del vector tangente y representará la dirección del movimiento. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Después, si derivamos de nueva cuenta esa expresión que nosotros tenemos, que es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, entonces vamos a derivar esta expresión otra vez respecto del tiempo. Esta que está aquí, esta de aquí o esta de aquí. Entonces nos quedaría que la segunda derivada de la velocidad, la segunda derivada de la posición respecto del tiempo, o bien la derivada de la velocidad respecto al tiempo es el vector aceleración. Y entonces, como ahí teníamos el producto de la rapidez por el vector tangente unitario, entonces nos quedaría como esto es un producto, la primera expresión que es la rapidez por la derivada del vector tangente unitario respecto del tiempo, más la derivada de la rapidez respecto del tiempo por el vector tangente unitario. Y si a este primer término de la suma lo multiplicamos por la derivada de s respecto de t,
Entonces, y después de multiplicar el primer término por la derivada de ese respecto de t, lo reagrupamos de esta manera como rapidez por derivada del vector tangente unitario respecto de ese, por la derivada de ese respecto de t, más la derivada de la rapidez respecto del tiempo por el vector tangente unitario. Entonces, de lo que habíamos visto en el subtema anterior, la derivada del vector tangente respecto de ese es la curvatura por el vector normal unitario. Entonces, la aceleración se puede reescribir como rapidez por curvatura por el vector normal unitario, porque esta expresión que les decía, derivada del t respecto de ese, es nuestra primera ecuación de Frenet-Serret. Entonces la reescribimos así. Rapidez por curvatura por el vector normal unitario, por la derivada de ese respecto de t, más la derivada de la rapidez respecto del tiempo por el vector tangente unitario. Bueno, y nosotros ya habíamos anotado hace rato, cuando comparamos las dos expresiones, que la derivada de ese respecto de t es el módulo de la derivada de r respecto de t, o bien la rapidez. Entonces, esta expresión es equivalente a esta, y esta a su vez es la rapidez. Entonces, por esa razón aquí, cuando tenemos derivada de s respecto de t, la vamos a sustituir por rapidez, por v minúscula, y v minúscula por v minúscula nos queda esta v al cuadrado, por la curvatura, por el vector normal unitario, por la derivada de la velocidad, perdón, más la derivada de la rapidez respecto del tiempo por el vector tangente unitario. Entonces, esto nos indica que la aceleración será un vector que estará situado en el plano tangente y, perdón, en el plano que contiene al vector tangente y al vector normal a la curva, que justamente hace unos instantes estábamos mencionando que ese plano es el plano osculador. Entonces significa que la aceleración tendrá componente tangencial y componente normal. Entonces les repito, la aceleración, esta expresión que determinamos, nos indica que la aceleración será un vector que estará situado en el plano que contenga al vector tangente y al vector normal. Ese plano es el plano osculador. Por esa razón, la aceleración tiene componente tangencial, que se denota como A subíndice T, y componente normal, que se denota como A subíndice N, dadas por esta expresión. Entonces, la componente tangencial de la aceleración es la derivada de la rapidez respecto del tiempo, y la componente normal de la aceleración es la rapidez al cuadrado por la curvatura. Y como nosotros sabemos que la curvatura es perdón, que el radio de curvatura es 1 entre la curvatura, entonces esta expresión, si la queremos escribir en términos del radio de curvatura, nos quedará rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura. Estas dos expresiones son equivalentes, solo que estamos utilizando a la curvatura y al radio de curvatura. Entonces les decía, derivando a la velocidad, que la escribimos como la rapidez por el vector tangente unitario, llegamos que el vector aceleración tiene componente normal y componente tangencial. Entonces, la componente tangencial de la aceleración es la derivada de la rapidez respecto del tiempo, y la componente normal de la aceleración es la rapidez al cuadrado por la curvatura, o la rapidez al cuadrado por el radio de curvatura. Y es diferente que nos pidan a nosotros componentes tangencial y normal de la aceleración a que nos pidan el vector aceleración tangencial o el vector aceleración normal. Son cosas diferentes. Entonces, si nos piden la componente tangencial de la aceleración, la vamos a calcular de esta manera. Si nos piden el vector aceleración tangencial, entonces a esta expresión que tenemos aquí, que es la derivada de la rapidez respecto del tiempo, lo multiplicaremos simplemente por el vector tangente unitario, y eso nos dará el vector aceleración tangencial. Y si nos piden el vector aceleración normal, entonces a la componente normal de la aceleración, que se calcula como la rapidez al cuadrado por la curvatura, simplemente lo vamos a multiplicar por el vector normal unitario, y ya con eso nos quedará el vector aceleración normal. Entonces, tómense un momento para copiar esta expresión de aquí y cada una de las componentes tangencial y normal, y en un momento continuamos.
continuando con esta parte, entonces decíamos que la componente tangencial de la aceleración se va a calcular como la derivada de la rapidez respecto del tiempo. Y la componente normal de la aceleración se calcula como la rapidez al cuadrado por la curvatura, o bien la rapidez al cuadrado sobre el radio de curvatura. Entonces, la aceleración será únicamente tangencial cuando el movimiento sea rectilíneo, cuando el radio de curvatura tienda a cero, cuando nuestra función vectorial de variable escalar esté describiendo a una línea recta. Entonces, si nuestra función está describiendo a una línea recta, entonces nuestra aceleración solo tendrá componente tangencial, componente normal no tendrá. Entonces, y será únicamente normal, nuestra aceleración será únicamente normal cuando la rapidez sea constante, cuando la derivada de la rapidez respecto del tiempo nos dé cero. Entonces, esto también es importante anotarlo. Entonces, nuestra aceleración tendrá solamente componente tangencial cuando el movimiento sea un movimiento rectilíneo y tendrá únicamente componente normal cuando la rapidez sea constante. Entonces, que no se sorprendan ustedes si cuando les pidan calcular la componente tangencial, perdón, la componente normal de la aceleración, si la función vectorial de variable escalar está describiendo a una línea recta, entonces esta componente normal valdrá cero. Por otro lado, no se sorprendan si su componente tangencial de la aceleración vale cero, porque eso pasa cuando hay rapidez constante. Cuando la rapidez es constante, entonces la derivada de la rapidez respecto del tiempo vale cero y la aceleración tangencial valdrá cero y nuestro vector aceleración solo tendrá componente normal. Muy bien, entonces tómense un... Ok, entonces vamos a hacer algunos ejercicios donde nos dicen una partícula se mueve sobre una curva de ecuación r de t es igual a 2t cuadrada menos t cúbica en j más t más 1 al cuadrado en k. Entonces nos piden calcular su velocidad y su aceleración cuando pasa por el punto P de coordenadas 2 menos 1, 4. Y en el inciso B nos dice obtener las componentes, escuchen, componentes tangencial y normal, no el vector aceleración tangencial, no el vector aceleración normal, no, nos dicen obtener las componentes tangencial y normal de la aceleración en el punto P de coordenadas 2 menos 1 y 4. Entonces primero nos piden calcular el vector velocidad y el vector aceleración en el punto P de coordenadas 2 menos 1, 4. Está muy sencillo, es primera derivada y segunda derivada. Y en el inciso B nos dice obtener las componentes tangencial y normal de la aceleración en el punto P de coordenadas 2 menos 1 y 4. Eso es lo nuevo que no hemos visto. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Y bueno, entonces vamos a... Ajá, Giovanni, ¿te escuchamos? ¿Sí? ¿Quieres comenzar este ejercicio? Adelante. Sí, sería con la derivada, ¿verdad, profe? Exacto, exacto, sí. Entonces, ¿qué nos Entonces, quedaría? la primera derivada de r respecto a t Ajá, sería ajá, 4t en ajá, i en I, ajá, muy bien. menos 3t cuadrada en j Sí, muy bien. más 2t más 2 en k. 2t más 1. Ah, bueno, es que ya desarrollaste el producto. Sí, 2t más 2 en K, muy bien. Perfecto. 4t menos 3t cuadrada más 2 por t más 1 o 2t más 2, como Ah, tú ya, lo ya, ya, dijiste. ya, Muy ya. bien, sí, son equivalentes, ¿eh? Está muy bien. Entonces, ya tenemos la primera derivada y ahora vamos a calcular la segunda. ¿Cómo nos quedaría la segunda Sería derivada? Ajá. 4 en i menos 6 en tj Ok, ajá. más 2, ¿no? Más 2, ajá, exacto, muy Más bien. 2 en k. Exacto, 4 en I menos 6 en J más 2 en K, muy bien. Entonces, esos son el vector velocidad y el vector aceleración, pero nos lo pedían en el punto P de coordenadas, ¿cuáles? ¿Se acuerdan? No, yo no. ¿Algunos se 2 acuerdan, menos 1 y muchachos? 4. Ajá, entonces, ¿qué nos quedaría, Fernando? Sería igualar cada componente con Evaluar, la ¿no? componente del Evaluar. punto. Sí, evaluar. Ajá, evaluar. Bueno, es que lo que tenemos que hacer primero es determinar qué valor de t nos da ese punto. Bueno, nos da el vector de posición de ese punto.
Entonces, ahí, por ahí va tu idea. ¿Puedes repetirla, por favor? Porque nos dieron un punto, le voy a regresar. Nos dieron el punto P de coordenadas 2 menos 1, 4. Entonces, nosotros tenemos que determinar qué valor de T nos da el vector de posición de este punto. ¿Y cómo se hace eso? Ya lo estabas mencionando, pero te interrumpí, discúlpame. No, no se preocupe, profesor. Es igualando cada componente I, J, Ajá, K con el ajá. punto que se da. Con las componentes del vector de posición del punto, porque fíjense, es que eso es importante hacer la diferencia. Este es un punto, el punto P de coordenadas 2 menos 1, 4, pero recuerden que todo punto en el espacio tiene asociado uno y solo un vector de posición, solo uno. Entonces, ¿cuál es el vector de posición que apunta, bueno, que parte del origen y que llega al punto P de coordenadas 2 menos 1, 4? ¿Cuáles son las componentes de ese vector? Este es un punto, pero tiene asociado un vector de posición que llega a él o que apunta a él. ¿Quién? A ver, déjenme ver. Ajá, Giovanni. Tendríamos que sacarte, ¿no? Para poder conocerlo. Ajá, sí, 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 pero es que antes de terminarte, porque no es lo mismo que ustedes igualen dos vectores a que igualen un punto a un vector. Permítanme Sería 12 en compartir. I menos Ajá, 1 en J y 4 en K. sí, me parece que es Alejandro. Sí, ah, no, Luis Octavio. O quién estaba hablando, Ah, no me di Ricardo, cuenta. profe. Ah, Ricardo, sí, Ricardo, exacto, exacto. Es que, bueno, de todas formas les comparto el pizarrón blanco porque tengo que hacer énfasis en eso, que ya les había mencionado antes. Permítanme. Ay, no he conectado mi tableta. En el ejercicio nos dicen que determinemos el vector aceleración y el vector velocidad en el punto P de coordenadas. ¿Cuáles? ¿Se acuerdan? ¿Me las pueden decir, por favor? 2, menos Ajá. 1, 4. 2 menos 1, 4. Muy bien, en ese punto. Entonces les decía, lo que no tienen que perder de vista es que si yo tengo un sistema de referencia, el sistema de referencia, permítanme aceptar a sus compañeros, ajá. En este sistema de referencia tenemos al eje X, al eje Y y al eje Z. Y entonces en el primer, bueno, no, en este punto, bueno, aquí tenemos al punto P de coordenadas 2 menos 1, 4, pero nosotros aprendimos desde cálculo y geometría analítica que cada punto en el espacio tiene asociado a uno y solo un vector que parte del origen y llega a él. En este caso, este es el vector de posición del punto P. Entonces, a nuestra curva que contiene este punto, por aquí imagínense, esta es mi curva que contiene este punto, mi curva C que contiene ese punto, yo necesito saber qué valor de T me describe este vector que alcanza este punto, pero yo no puedo igualar a mi ecuación vectorial de variable escalar, yo no la puedo igualar con el punto P, porque no puedo igualar a un vector con un punto. Pero lo que sí puedo hacer es igualar esa ecuación vectorial de variable escalar con el vector de posición del punto. Entonces, aunque el proceso es muy parecido, pues no sería correcto decir que igualamos la función vectorial con un punto, porque esto es un vector y esto es un punto, que no son lo mismo. Entonces, esto no es correcto. Lo correcto será decir que igualamos la función vectorial de variable escalar con el vector de posición del punto. Eso sí es lo que se tiene que hacer. Entonces, ¿quiénes son las componentes escalares del vector de posición del punto P? Que ya me las estaban diciendo. ¿Me las repiten, por favor? Me parece que era Ricardo quien las estaba diciendo. Era menos 12 en I, perdón, Ajá, 12 2 en en I, I. Ajá, muy bien. menos 1 en J y 4 en K. Ajá, exacto. Esa es la forma trinómica de representar al vector de posición del punto P, pero también lo podemos representar a través de sus componentes escalares, que serían 2 menos 1 y 4. Recuerden que a un vector lo podemos representar en forma trinómica o a partir de sus componentes escalares. Entonces, ahora sí, ya que tenemos el vector de posición del punto P, ahora sí, este vector de posición lo podemos igualar con la función vectorial de variable escalar. Y sabemos que dos vectores son iguales, sí, y solo sí son iguales componente a componente. Entonces, continúa otra vez Luis Fernando. ¿Qué pasaba? Entonces, cómo te quedan esas expresiones? Sí, profesor, quedaría 2t Bueno, cuadrada igual a 2. ajá, perfecto, a la componente
en En x componente del y. punto. Ajá, exacto, exacto, igual a 2. 2t cuadrada igual a 2, ajá. Y después menos t cúbica igual a menos 1. Ajá, muy bien. Y t más 1 elevado al cuadrado igual a 4. Exacto, entonces llegamos a un sistema de ecuaciones que tenemos que resolver como encontrando un valor de t que satisfaga las tres ecuaciones al mismo tiempo, las tres. Entonces, bueno, no se pueden utilizar la primera, la segunda, la tercera, la que sea para determinar el valor de t, pero verifican en las otras que también se cumpla. Entonces, si utilizáramos la primera expresión, ¿qué valor de t obtendríamos, Luis Fernando? ¿O qué valores de Sí, t obtendríamos? Ajá, sí, quedaría 2 entre 2, 1. Y ajá, la raíz cuadrada de 1 sería más menos 1. exacto, exacto. Entonces estamos obteniendo dos valores de t igual a 1 y t igual a menos 1, pero tienes que evaluar que ese valor de t que encontraste satisfaga las tres ecuaciones. Entonces, por ejemplo, si usas t igual a 1, ¿qué te quedaría en la primera expresión? 2 por, 1, que sería ajá, 2. es Se exacto, se cumple. cumple, exacto. Ahora la segunda. También se cumpliría. Ajá, 1 al cubo es 1 por menos 1 da menos 1, muy bien, se cumple. Y luego 1 más 1 te queda 2 al cuadrado es 4. Entonces, ese valor de t igual a 1 sí me da este punto, pero ahora sustituye el valor de t igual a menos 1. Entonces te quedaría menos 1 al cuadrado es 1 por 2 es 2, se cumple la primera. Luego menos 1 al cubo nos queda menos 1 por Ahí menos sería nos da positivo. más 1. Entonces no se cumple la segunda y tampoco la tercera. Menos 1 más 1 es 0 al cuadrado no da 4. Entonces, el único valor de t que hace que la curva describa al vector de posición de este punto es el valor de t igual con 1. Esa es nuestra solución. Muy bien, Luis Fernando, muchas gracias. Y entonces, pues ya para terminar el inciso A, tenemos que evaluar a nuestra primera derivada en t igual a 1 y a nuestra segunda derivada en t igual a 1, porque con eso obtendremos el vector velocidad y el vector aceleración en el instante donde la curva contiene a este punto P de coordenadas 2, menos 1 y 4. Entonces, ¿quién me ayuda con eso ahora? Por favor, levanten su mano. Gerson, te escuchamos. Entonces hay que evaluar en la primera derivada, Ajá, ¿verdad? El valor sí, de sí, 1. sí. Por favor. Nos queda 4 por 1 en i, que es 4i, Ajá, 4 por 1 en i, ajá, 4i. menos 3 por 1 en j, que es Ajá, menos 3j, sí, muy bien. y más 2 por 1 más 1, que es 2 en k, que sería 4k. Exacto, estoy de acuerdo. Muy bien. Entonces, ok, nos quedaría 4 por 1 en i, más 3 por 1 al cuadrado en j, más 2 por 1 más 1 en k, que son lo que tú dijiste, 4 en i menos 3 en j más 4k. Y luego, Y luego igual evaluamos, pero ahora en la segunda derivada, para encontrar a quién, al, a la aceleración, ¿no? ajá, el vector aceleración, muy bien, perfecto. Nos quedaría 4i Ujú, menos 6j más ujú, 2k. exacto, muy bien. Entonces 4 en i menos 6 por 1 en j más 2k, o sea 4i menos 6j más 2k. Esa es nuestro vector velocidad y vector aceleración en el instante que t es igual a 1, que es el instante donde la curva está conteniendo al punto P de coordenadas 2 menos 1, 4. Entonces tómense un momento para copiarlo y ahorita. Entonces ya tenemos al vector velocidad y al vector aceleración. Recordemos que la aceleración, el vector aceleración, tiene una componente normal que está dada por la rapidez al cuadrado, por la curvatura, por el vector normal unitario, esa es la aceleración normal, y después tenemos a la aceleración tangencial que está formada por la componente tangencial de la aceleración, que es la derivada de la rapidez respecto del tiempo, por el vector tangente unitario. Entonces, la aceleración, decíamos, es un vector situado en el plano osculador con componentes tangencial y normal dadas por estas dos expresiones. Entonces, sabemos que v es la rapidez y se calcula como el módulo del vector velocidad. Y luego sabíamos que k es la curvatura y ya sabíamos que la curvatura se calcula como la primera derivada cruz la segunda derivada módulo de ese vector
sobre el módulo de la primera derivada al cubo. Si nosotros escribimos a la primera y segunda derivada como velocidad y aceleración, entonces la curvatura se puede calcular como el módulo del producto cruz de la velocidad por la aceleración entre el módulo de la velocidad al cubo, que si sabemos que el módulo de la velocidad es la rapidez, entonces la curvatura se puede calcular como el módulo del producto cruz del vector velocidad por el vector aceleración entre la rapidez al cubo. Muy bien, por lo que la aceleración tangencial, la componente tangencial de la aceleración será la derivada respecto de t del módulo de la velocidad respecto del tiempo. Y la componente normal de la aceleración será la rapidez al cuadrado por la curvatura, pero la curvatura, decíamos, era el módulo del producto cruz de la velocidad por la aceleración sobre la rapidez al cubo. Entonces, rapidez al cuadrado sobre rapidez al cubo, simplemente nos queda que la componente normal de la aceleración es el módulo del producto cruz del vector velocidad por el vector aceleración entre la rapidez, que la rapidez es el módulo del vector velocidad. Muy bien, entonces tómense un momento para copiar estas expresiones que ya sabíamos cómo se calculaba la curvatura, pero ahora la estamos representando en términos de velocidad y aceleración. Entonces nada más tómense un momento para copiar eso y continuamos. Vamos a continuar y entonces nos decían, lo que se nos ocurre hacer primero es calcular la rapidez. Y sabemos que la rapidez es el módulo del vector velocidad. Entonces, ¿cómo nos quedaría, Juan? Tú que nos dijiste que comenzarías con la rapidez, ¿cómo la obtendrías? Hola, buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Sería obtener la rapidez, ¿no? Ajá, queremos obtener la rapidez. ¿Cómo la obtendrías? Pues sería sacar el módulo Ujú. del vector velocidad, que es la primera derivada. Exacto, exacto. Muy bien, Juan. Ok. Perfecto. Entonces, el módulo de la primera derivada es, ajá. Sería 16, bueno, en lo que se ve ahí. Y Ujú. permítame, es que no lo había sacado. Sí, sí, Permítame un sí. momento. Sí, sí. Pero ¿cómo se obtuvieron estas expresiones? ¿Me lo puedes describir, por favor? ¿De dónde salió 16t cuadrado? 16t cuadrado es el 4 cuadrado, el Ajá. menos, ajá, 4t al cuadrado, ajá. 4t al cuadrado, el menos, sí, el menos 3t cuadrado j es el 9t cuarta, Ajá, exacto. y ¿cómo se dice? El otro término, el de k, es Ujú, pues igual 2 al cuadrado, bueno, 2 por t más 1 al cuadrado, y ya ujú, sale 4 más toda la expresión. exacto. Muy Ajá, bien. sí, sí. Pero permítame, bueno, sería resolver esa raíz y esa operación. Puedes derivarlo así. Puedes calcular la derivada. Esta ya es la rapidez tal cual. Esta Ajá. así la podemos representar como Ujú. la rapidez. Entonces, si nosotros queremos encontrar a la componente tangencial de la aceleración, tenemos que calcular la derivada de la rapidez respecto de t. Entonces, ¿qué te quedaría? ¿Cómo se Ah, deriva una raíz cuadrada? pues todo multiplicado por un elevado a la un medio. Ajá, exacto, sí, esa es una Y, forma. y después Ajá, de eso, pues ya aplicamos la derivada y sacamos el un medio, pasamos ajá, multiplicando. Luego, ajá, por la misma expresión, elevado a la menos un medio por la ajá, derivada de lo de dentro. exacto, Y, exacto. y bueno, ya solo resolver esa expresión, que sería, permítame, Ajá, como se lo estoy diciendo, sería un medio ajá, por 16t cuadrado más 9t cuarta más 4t más 1 por elevado al al cuadrado, cuadrado todo menos eso. a la menos un medio Ajá, por la derivada de lo de nuestra expresión, que sería 16, 32, ajá, muy bien. 32t T, más ajá, 9 por 4, 36t, cúbica, t cúbica, perdón, t ajá, cúbica, más sería aplicar otra regla de la cadena, ¿no? ajá, Que sería más 8t ajá, más 1 por la derivada, que sería 1, entonces se quedaría así. exacto, exacto, Y, exacto. Muy bien, aquí está lo ajá, que tú dijiste. La ajá, derivada del argumento que es 32t más 36t cúbica más 8t más 1 entre dos veces esa raíz, porque tú dijiste 16t cuadrada más 9t cuarta más 4 por t más 1 al cuadrado, todo eso a la menos un medio.
Y como no podemos dejar exponentes negativos, entonces lo bajé al denominador y lo escribí en forma de raíz. Es fácil también recordar que la derivada de una raíz cuadrada será la derivada del argumento sobre 2 veces la raíz original. Esa expresión siempre se cumple para cuando tenemos una raíz cuadrada. Entonces será la derivada del argumento sobre 2 veces la raíz original. Eso Ok. pasa, acuérdense. Pero todo como tú lo hiciste, Juan, Ujú. está perfecto. Esa también era una forma de hacerlo. Y Muy de ahí bien. pues podemos Ajá. sacar un factor común y quitar el 2, ¿no? Podemos, pero también ya vamos a dejarlo así para no Bueno, tardarnos más y vamos ok. para calcular lo que nos dijeron que es la componente tangencial en el punto P de coordenadas, déjenme recordar, 2 Sí, menos sí. 1, 4. Ajá, ¿qué tenemos que hacer a esta componente tangencial que tú calculaste? Sería evaluar el t igual a 1, Ajá, ¿no? En la exacto, exacto. aceleración tangencial y esto Muy sería, bien. permítame, profesor, permítame. Puedes, Ujú. puedes irlo diciendo, no te preocupes. Ah, bueno, sería 32 más, Ajá, más ah, 36 ajá, más 16 ajá. Sí, muy más bien. 10, ajá, más 16. Ajá, Todo eso entre 2 ajá, raíz de 16 más 9 más ajá. 4 más 4, ¿no? No, porque es uno más uno es Perdón, 2 más 8, al más 8. cuadrado. No, 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 porque es 2 al cuadrado, es 4 por 4. 16. Exacto, 16, exacto. sí, 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 Oh, perdón. ok, ok. Eh, Entonces nos quedaría 32 más 36 más 16 son 84. Y luego sería 2 por raíz de 16 más 9 más 16. Sería 16 y 16, 32 más 9, 41. 2 raíz de 41, entonces 82 entre 2 es 42 sobre raíz de 41. Esa es la componente tangencial de la aceleración. Y ahora vamos a calcular la componente normal de la aceleración. Les repito, si a mí me pidieran el vector aceleración tangencial, pues simplemente a la componente tangencial de la aceleración la multiplico por el vector tangente unitario. Y ya, eso sería el vector aceleración tangencial. Pero ajá, si solo me piden componente tangencial, entonces es un escalar y se calcula de esta manera, como lo hizo su compañero, la derivada de la rapidez respecto del tiempo. Entonces, tómese un momento para copiarlo y ahorita seguimos. Bueno, ya habíamos calculado entonces la rapidez y luego la derivada de la rapidez respecto del tiempo, porque eso nos daba la componente tangencial de la aceleración. Si nos pidieran el vector aceleración tangencial, pues simplemente a esa componente tangencial lo multiplico por el vector tangente unitario y ya. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular la componente normal de la aceleración. Y nosotros habíamos visto hace unos instantes que la componente normal de la aceleración se calcula como el módulo del producto cruz del vector velocidad por el vector aceleración entre la rapidez simplemente. La rapidez ya la tenemos, que es esta, la raíz de 16t cuadrada más 9t cuarta más 4 por t más 1 al cuadrado, que no está simplificado, pero pues lo podemos dejar así, no pasa nada. Y lo que nos hace falta es hacer el producto cruz del vector velocidad por el vector aceleración para que podamos obtener con eso a la componente normal de la aceleración. Entonces, ¿quién me ayuda con el producto cruz del vector velocidad por el vector aceleración? Adelante, los escucho. Levante la mano, por favor. ¿Cómo se plantearía? Ajá, ¿quién me ayuda? Adelante, Ricardo. Muchas gracias. Sería sin evaluar, ¿verdad, profe? Ajá, sí, sin evaluar, sin evaluar. eh, sería aplicando ahorita producto cruz, ¿no? De la Ajá, primera y sí. segunda derivada. Ajá, exacto, exacto, que eso es lo que queremos, hacer el producto cruz de la primera y segunda derivada. Entonces sería, Buenos días. Sí, adelante, adelante. sería el vector velocidad por Cruz, aceleración. Sería, ajá, el ajá, vector velocidad cruz, vector aceleración, ajá. ¿Cómo queda planteado ese el producto cruz? En el primero primer sería renglón, ajá, ¿qué escribes? 4TNI Ajá, en el menos, primer renglón los vectores unitarios, ¿no? Y JK, en el segundo 4TMI, ajá, luego. ya sí, Ajá, 4TNI menos ah, 3T cuadrada en J ajá, más 2T más 2 en K. exacto, exacto. Y en el Luego tercer en y el último renglón,
Ajá, Tercer renglón sería 4 en I menos 6 Ajá. en T ajá. más 2 en K. Exacto, así está, muy bien. Entonces, este es el producto cruz y ya. Entonces, vamos a utilizar el primer renglón para poder resolverlo. Entonces, usando el método de los cofactores, ¿qué te quedaría? Sería 4T por... No, y porque vamos a usar el primer Ah, renglón. ya. I Ajá, ajá, por sería menos 6T cuadrada ajá. más 6T cuadrada, entonces sería 3T cuadrada más 6T, ¿no? Más 12T. Ajá, exacto. Entonces sería más 12t cuadrada más 12t. Estoy de acuerdo contigo. Ajá. Sí, sí, sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, ya aquí describí las operaciones, pero tú ya estabas dando el resultado y vas bien. Y luego, Y luego, ¿qué se iba a hacer? ya tienes la primera Ah, sí, expresión. Ajá. entre la rapidez al... No, es que todavía no Ah, me las no, es termino. que estoy bien confundido. No, No, ya no entre estás la... confundido. No estás confundido, fíjate, es que lo que tú me estabas ayudando es a calcular este producto cruz, pero tú estabas dando ya los resultados. Entonces ya diste para ahí, dijiste que te quedaba menos 6t cuadrada más 12t cuadrada más 12t. Sí, y estás bien, porque es el resultado de esta expresión, pero todavía te falta hacer la operación para j y para k. Entonces Ah, para sí, menos j haces este producto y ¿qué te queda? Y luego le restas este producto. Y para acá haces este producto y le restas este otro y ¿qué te quedaría? en J sería Ajá, menos 8T j por 8t, ajá, muy bien. por menos 8T Menos menos 8t 4. es menos 8 también, porque el 4 multiplica el 2, pero el 2 está multiplicando a los dos términos, entonces sería 8t menos 8t menos 8. Así nada más quedaría menos 8. Exacto, exacto, muy bien. Y Que luego para sería acá, 8 en J. ajá, exacto, exacto, estoy de acuerdo contigo. Y en K sería menos 24T cuadrada Ajá, muy bien. más Ujú, 12T cuadrada menos exacto. 12T cuadrada. En K. Sí, exacto, exacto, estoy de acuerdo. Y entonces a ese vector velocidad cruz aceleración, ¿qué le tienes que hacer? Sacar el módulo. Muy bien, muy bien. ¿Y qué te quedaría? La raíz Mm, cuadrada de, esto es lo que tú me dijiste ya. Ajá. Entonces Sería la raíz sácale el módulo, ajá, raíz cuadrada de. al cuadrado 6T cuadrada más 12T Muy bien, sí. más menos 8 al cuadrado. No, es 8 positivo porque menos por menos da más, ajá. Ah, sí, 8 más 8 al Ujú, cuadrado ujú. más menos 12T al cuadrado. Exacto, muy bien, eso es. Ese es el módulo del producto cruz, perfecto. Y luego, ¿qué tenemos que hacer con este producto cruz? El módulo del producto cruz. Sería dividirlo entre la rapidez. Ajá, que ya la tenemos aquí arriba, ¿estás de acuerdo? Ujú. Muy bien, entonces simplemente es dividirla, perfecto, muy bien. Eso es la componente normal de la aceleración. Y ya, para terminar, como nos la piden en el instante donde la curva contiene al punto P de coordenadas 2, -1, 4, entonces, ¿qué tienes que hacer con esa expresión? Sería evaluarla en T igual a 1, que era Exacto, lo muy que bien. habíamos sacado, ¿no? Bueno, sí. Exacto, así es, así es, así es, tal cual. Sí, Ricardo, adelante, te escuchamos. Muchas gracias. Entonces, Muchas gracias. Ajá, sí, continúa. ¿continúa o ya? Sí, sí, continúa ya para terminarla. Entonces sería 6 más 12 al cuadrado, que Ajá, muy sería bien. 18 al cuadrado, más Exacto, 8 al muy bien. cuadrado. Sí, Bueno, menos ajá, 12 por 1, que al cuadrado ajá. es 144, ¿no? Exacto, Bueno, muy bien. Sí, sí, 12 al sí. cuadrado. Ajá. Sí, sí, sí. Y abajo sería 16 Ujú, más 9, ujú, 25, ujú. más 4 por 2, 4, No, porque 16. es. Ajá, sí, exacto. Ajá, sí, 4 por 4, 16, Exacto, más exacto. 25, 41, ¿no? Abajo, raíz Exacto, de exacto. 41. Lo que nos había quedado hace rato, la raíz de 41. Exacto.
Entonces ya nos Ah, queda sí, que la aceleración normal es raíz de 532 sobre raíz de 41 y 532 es el producto de 4 por 133. Entonces la raíz de 4 es 2, 2 raíz de 133 sobre raíz de 41. Y esa es la componente normal de la aceleración. Si nos pidieran el vector aceleración normal, pues simplemente a este escalar lo multiplicamos por el vector normal unitario y ya nos quedaría el vector aceleración normal. Pero si solo nos dicen componente normal de la aceleración, entonces nuestro resultado tiene que ser un escalar. No lo pierdan de vista. Entonces tómense un momento para copiar esto y ahorita les voy a enseñar una estrategia alternativa para que partiendo de la determinación de la componente tangencial, si ya la conocen, que esa es muy sencilla porque ¿cómo se calcula la componente tangencial de la aceleración? Pues simplemente derivando a al módulo del vector velocidad respecto del tiempo. Entonces, si ya tienen esa expresión, pueden calcular la componente normal de la aceleración con una estrategia que les voy a mostrar a continuación para no tener que hacer este producto cruz y dividirlo entre el módulo de la rapidez. Hay una forma alternativa de calcularlo. Entonces, tómense un momento para copiarlo y ahorita se los explico. Bueno, les decía que el vector aceleración es un vector que se encuentra en el plano que contiene al vector tangente y al vector normal, que es el plano osculador. Por esa razón, les decía que la aceleración tiene componente tangencial y componente normal. Entonces, si ya partimos del hecho de que ya tenemos la aceleración y su componente tangencial, entonces del teorema de Pitágoras se tiene esta relación. El módulo de la aceleración al cuadrado es igual a la componente tangencial de la aceleración al cuadrado más la componente normal de la aceleración al cuadrado. Y entonces les decía, vamos a partir del hecho que ya tenemos el vector aceleración, por lo tanto ya podemos calcular su módulo. Y ya tenemos a la componente tangencial de la aceleración, porque esa es muy sencilla de calcular, simplemente es el módulo, perdón, la derivada de la rapidez respecto del tiempo. Entonces yo puedo despejar de esta expresión que se obtiene de esta figura, puedo despejar a la componente normal de la aceleración. Entonces me quedaría componente normal de la aceleración es la raíz cuadrada del módulo de la aceleración al cuadrado menos la componente tangencial de la aceleración al cuadrado. Y entonces usando el mismo ejemplo que estuvimos resolviendo, entonces ya teníamos que el módulo de la velocidad era raíz de 16t cuadrada más 9t cuarta más 4 por t más 1 al cuadrado. Y la segunda derivada era 4 menos 6tj más 2 en k y su módulo sería la raíz de 4 al cuadrado más menos 6t al cuadrado más 4, o sea, 20, raíz de 20 más 36t cuadrada. Este es el módulo de la aceleración. Y este es el módulo de la velocidad. ¿Y por qué aparece este? Porque dijimos que la componente normal de la aceleración se puede calcular como la raíz cuadrada de esta expresión al cuadrado menos la derivada de esta expresión al cuadrado. Entonces ya sabíamos que para el instante que t es igual a 1, el módulo de la aceleración sería raíz de 56 y sabíamos que para el instante que t igual a 1, la aceleración tangencial era raíz de 42 sobre raíz de 41. Entonces simplemente la componente normal de la aceleración será esta expresión, raíz de 56 al cuadrado menos esta expresión al cuadrado. Entonces en la raíz de 56 al cuadrado nos queda 56 y la 42 sobre raíz de 41 al cuadrado sería 42 al cuadrado es 1764, raíz de 41 al cuadrado es 41, encontramos un denominador común que es 41, multiplicando 56 por 41 y dividiéndolo entre 41, entonces 56 por 41 es 2296, menos 1764, todo eso sobre 41, 2296 menos 1764 es 532 sobre 41. Les había dicho que 532 es lo mismo que 4 por 133 y que la raíz de 4 es 2, entonces nos queda 2 raíz de 133
sobre raíz de 41, que fue exactamente lo mismo que ya teníamos al calcular la componente normal de la aceleración, pero utilizando el módulo del producto cruz de la velocidad por la aceleración entre la rapidez, que es el módulo de la velocidad. Entonces, es otra forma de calcular la componente normal de la aceleración usando esta expresión, pero partiendo de que ya se conoce a la aceleración y a la componente tangencial. Entonces, si ya conocen a la aceleración y ya conocen a la componente tangencial, entonces la componente normal se puede calcular con esta expresión. Eso es lo que les quería mostrar. Entonces, ¿sí fue claro, muchachos?